dijo, no, yo si fuese por mí, yo no te quería contratar. Cualquier empresa pequeña es un sitio perfecto para hacer de todo. Sí, hubo un tiempo en el que era el único que desarrollaba el algoritmo de superresolución, que es uno de los pilares de la empresa. Usamos GitLab. Muchas veces pienso que cuando yo entré aquí no se usaba. Esto también creo que puede servir para la gente que pueda escuchar esto, cómo no hacer las cosas. Muy buenas a todos, chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo, en concreto estamos con Iñaki. Muy buenas, ¿qué tal, Iñaki? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Pues nada, tenéis que ver esta entrevista y es que Iñaki trabaja en una de las empresas más top de España, ¿vale? En concreto en una empresa satelital que mandan satélites al espacio. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde estamos? ¿Qué hacéis aquí? Pues estamos en Satellantis. Esta es una empresa, está localizada en Bilbao. Es una de las pocas empresas en Euskadi que se dedica a hacer satélites. Y bueno, somos una de las empresas más punteras, o al menos en España, de las que más satélites estamos lanzando. Bueno, en España, y aunque vayas un poco humilde, en España y en el mundo. O sea, creo que es, por lo poco que he estado investigando, ¿no? Sois una empresa universal, ¿no? Trabajáis con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de estados, haciendo proyectos de todo tipo, ¿no? Sí, o sea, digamos que el sector espacial está en medio de un cambio brutal. Desde hace unos años está creciendo mucho el sector este que se llama ahora de New Space. Hasta ahora el espacio estaba como muy, ¿cómo decirlo?, muy limitado a empresas muy grandes, con capacidades enormes de generar satélites carísimos, con unos presupuestos altísimos, donde solamente gobiernos, digamos, o de países, digamos, del primer mundo y con mucho dinero podían permitirse algo así. Se está abriendo a, como solemos decir, se está democratizando a que pues empresas más pequeñitas, incluso a que escuelas o universidades puedan generar sus propios satélites pequeñitos, y que la verdad es que los resultados de estos satélites están siendo increíbles. O sea, sería impensable hace unos años, hace 20, 30 años, pues que en un satélite del tamaño de una caja de zapatos se pudiese hacer lo que se consigue ahora. Antes de nada, ¿quién es Iñaki, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cómo empezaste en todo esto? O sea, ¿cómo acaba un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Pues Iñaki, o yo soy un chaval de Irún que estudió física aquí justo, en el campus de Leioa, en la Facultad de Ciencias. Sí, lo tenéis justo aquí al lado, ¿no? Por aquí, lo que he visto. O sea, literalmente a 100 metros. No has salido de casa, entonces. No he salido. Y nada, vine aquí porque me gustaba la física. Y eso sí que lo tenía bastante claro, de que quería estudiar física y algo relacionado. Es verdad que el espacio siempre me ha llamado la atención, pero no tenía claro es decir, que quisiese dedicarme a algo del espacio. Supongo que eras de los típicos que pequeño, ¿no? ¿Querían ser astronauta o no? Para nada. No especialmente. Más que nada los fenómenos físicos te interesaban. Exacto, ¿no? Eso es, me gustaba. O sea, yo tenía claro que física tenía que estudiar. O sea, tú saliste como tal de física. Sí, eso ¿vale? Eso es. ¿Y qué conocimientos tenías o cómo has llegado a lo que haces hoy en tu trabajo, ¿vale? En concreto hoy en día, ¿qué puesto tienes o qué haces en la empresa? Claro, o sea, yo entré como ingeniero de procesamiento de imagen. Durante estos años he estado como ingeniero de procesamiento de imagen y desde hace aproximadamente un año estoy de responsable del departamento. Vale. Entonces ahora, pues, además de de seguir cuando tengo algo de tiempo como ingeniero, pues estoy más en un rol más de, pues eso, de gestión de equipo. Entiendo. Eso es, y de proyectos. Vale, ¿qué habilidades tenías? Porque supongo que cuando sales de física, según tengo entendido, las carreras puras a día de hoy no están muy centradas en todo el tema de programación, de construir tecnologías, sino que más se estudian, ¿no?, las leyes físicas. No sé, cuéntamelo tú, pero... Yo creo que lo que aprendí de ahí, evidentemente, bueno, por ejemplo, yo aquí me he dedicado mi 98% del tiempo ha sido programar. Y yo salí de la carrera sabiendo programar, pero vamos, un nivel basiquísimo. Lo que sí que creo que te permite la carrera, al menos en mi caso, es adquirir capacidades indirectas, en el sentido de capacidad de resolución de problemas, capacidad de poder detectar cómo debes afrontar un problema. Claro, estoy hablando del ámbito física-matemática, ¿eh? Y luego también aspectos fundamentales de la física y de la matemática, que en particular en donde yo trabajo, pues es muy importante entenderlas. O sea, no es difícil quizás para una persona que no tenga, digamos, la base, pues quizás meterle en en un departamento como el mío y empezar a hablarle de cosas más allá de programar, porque esto no es solamente programar, es programar sobre conceptos físicos, digamos. Entonces, si no conoces como tal el concepto físico, es difícil saber lo que estás haciendo. Que al final igual es más fácil pues enseñar a un físico a programar que a un programador física, ¿no? Va un poco por ahí.
Puede ser. A mí al menos siempre la programación me ha parecido como un juego, en el sentido de que hay una máquina que tú le dices qué quieres hacer y ya está. Son acertijos, básicamente. Sí, o sea, y que realmente es como un puzzle, ¿no? O sea, pues con ifs, con whiles, o sea, estoy haciendo algo muy básico, pero realmente es intentar, yo al menos como lo suelo hacer es, vale, ¿qué quiero que haga? ¿Cómo lo haría? Y me lo hago en mi idea a la cabeza y luego lo intentas trasladar. Entonces lo veo como algo, como un juego. Entonces lo que es como transcribirlo a un código no es especialmente, en mi opinión, difícil, sobre todo más ahora que tienes internet, y, bueno, ya no te digo con ChatGPT. Yo cuando entré aquí no existía ChatGPT, pero bueno, tenías otras pues eso, otros foros en los que veías que había gente que había hecho algo, entonces era relativamente fácil de copiarlo. El problema es saber qué quieres hacer. Y para eso necesitas la base. Más que no es que seamos genios, simplemente pues, bueno, necesitas una base de física o matemática para ello. O sea, ¿tú empezaste en la carrera ya con Python? Sí. ¿O yo hice cosas como MATLAB? Porque no sé si en carreras puras como física... Yo hice sobre todo en primero Python, solamente Python, pero como digo, muy básico, pero bueno, hicimos Python. Y luego en tercero de carrera sí que hicimos, programamos en Fortran, Fortran 90. ¿O cómo era? Old school. Bueno, era mucho más duro. Además había que compilarlo. Python no, y entonces era un poco diferente. Además, ahí sí que hacíamos cosas, yo recuerdo ahí eran métodos computacionales, y ahí hacíamos, literalmente programábamos funciones de onda, o sea, es decir, física cuántica y demás, o sea, era otra, vamos, ¿cómo decirlo? Otro sector, otro campo de la física totalmente diferente. Más investigación, yo creo, ¿no? Era más diferente. Yo lo veía mucho más diferente. Esto lo veo más que lo puedes ver, ¿sabes? Al final la física cuántica no lo ves, o sea, no te lo puedes imaginar. En cambio, los problemas que tenemos aquí son problemas que derivan de unas imágenes que estás sacando de la Tierra. Entonces, como que es más fácil de imaginarte determinadas cosas, pero muchas veces es más fácil de imaginarte qué está pasando ahí. ¿Tocaste alguna vez, no sé, lenguajes como C o...? No, la verdad es que no. De hecho, C empecé a estudiarlo un poco aquí por necesidad y porque yo mismo quería aprender, pero la verdad la carga de trabajo es tal que nunca he podido dedicarle todo el tiempo que querría. Entonces, la verdad diría que hoy en día, salvo Python, no, ni siquiera Fortran, me acuerdo. O sea, evidentemente cuando sabes uno, pues es cuestión de ponerse. Sí, yo creo. Pero ahora mismo 99% Python. Sí. Es algo que se comenta mucho siempre, y es que cuando aprendes la lógica de programación con un lenguaje, al final pasar a otro no es más que cuestión de sintaxis, es como un idioma. Cuando aprendes a hablar castellano, pues no es más que cambiar un poquito las palabras, ¿no? Totalmente. Tú cuando entraste a Satlantis, a esta empresa, ¿cuántos seréis más o menos? Pues aquí éramos, seríamos en torno a 25 o 30 personas. No te sé decir muy bien, pero te puedo decir que mi código de empresa es el 21. El 21. Y entré el mismo día que otras dos personas, que somos el 19, el 20, el 21. O sea, eso no implica que seamos el 21, porque realmente hay personas que estaban antes y que no cuentan, o sea, que vamos, que no entran dentro de esos números, pero sí, en todo 25 o 30 personas. Y en mi departamento eran 2 personas, más yo de becario. O sea, yo el día que entré eran 2. Y conmigo 3. Que tenías una persona supervisora y ya está. Estaba una persona que me supervisaba y estaba el responsable del departamento. ¿Y cómo crees que es pasar pues, desde ese becario que sale de la universidad, que aprende a programar, dar sus primeros pasitos? ¿Qué crees que te ha hecho llevar a día de hoy a ser responsable de departamento, ¿no? ¿Crees que es una cuestión técnica? ¿Crees que es soft skill, habilidades blandas, ¿no? de gestión de equipo, de gestión tuya propia de desarrollo personal? ¿Qué crees que es lo que te ha llevado un poco a pues, ser, o igual, pura antigüedad en la empresa? No lo sé. Yo diría que primero es Atlantis, ahora ya no tanto, pero ha sido, no solo es Atlantis, cualquier empresa pequeña es un sitio perfecto para hacer de todo. Porque al final en empresas grandes, de tecnología sobre todo, al final si entras en un Airbus o entras en un, no sé, Thales, o bueno, son empresas del aeroespacio que son enormes, al final hay gente que hace de todo. Entonces tú cuando entras a una tarea y ya está, y te especializas en eso. Atlantis cuando yo entré, es que como te digo, en procesamiento de imagen eran 2 personas, conmigo 3, entonces literalmente hice de todo. Empecé desde trabajo en laboratorio caracterizando detectores, o sea, estudiando detectores, trabajo en laboratorio, luego hice hasta frontend
y backend para hacer una aplicación visual para ayudar a los ópticos. Luego entré en super resolución, que es otro campo totalmente de algoritmia, y me especialicé en eso. Entonces, esa primera parte me permitió tener como una visión más global que la que puede tener una persona ahora que entra en Satlantis, pues una persona que puede entrar al departamento donde estoy yo y quizás, pues evidentemente, no puede estar a 5 cosas, sino que te especialices en una cosa y ya está. Luego, a ver, yo realmente como manager soy un novato, o sea, quiero decir, llevo un año, o sea, realmente sería muy osado por mi parte decir que, no sé, que tengo muy buenas habilidades. Bueno, si estás ahí, será por algo. ¿Alguien ha visto algo o no? No, a ver, pues evidentemente me imagino que mi labor como ingeniero de procesamiento de imagen pues ha sido, o sea, pues ha ido bien o las cosas han salido bien, y luego es verdad que, bueno, se generó una vacante pues porque mi responsable en su día pues terminó siendo el director técnico, digamos, de una misión que tenemos con la ESA, que es Arrakis, que es para el estudio del cosmos, y el que luego fue su sucesor, digamos, dejó la empresa. Entonces, bueno, se generó ahí una vacante. Yo es verdad que vi un poco la oportunidad me apetecía dar ese salto. No tanto por el management, porque de hecho no me gusta especialmente, sino más por la posibilidad de ver más todavía. Entiendo. Claro, porque como darte te digo... más perspectiva al final. Exacto, tener más perspectiva. Al final te permite, sin entrar a fondo en todo, pero sí tener una foto más global de lo que está pasando en tu departamento. Que ahora mismo estamos como te digo, cuando entré éramos 3 conmigo, pero ahora somos 11 personas. Yeah. Entonces ahora sí que hay subgrupos que se dedican a cosas específicas, entonces el poder estar aportando más o menos a cada uno de esos grupos y ver qué están haciendo y demás, eso me parece interesante. Un poco planteas, o yo tengo mi propia opinión, no sé qué piensas tú, y es que al final entrar a empresas grandes está muy bien, pero yo lo noto como que como programador entras a ser un engranaje pequeño que apenas tienes perspectiva de todo el trabajo del resultado, ¿no? Mientras que si entras desde el principio igual o cuando se está gestando y creciendo una startup, pues es algo mucho más fructífero, ¿no? Puedes ver los resultados muchísimo más plasmados en la realidad. No sé qué opinas. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que veo en Satlantis, y es normal, o sea, al final estamos creciendo, entonces, cómo la gente antes veía Satlantis, los propios trabajadores, cómo veíamos Satlantis, es diferente a cómo la gente lo ve ahora, porque es normal, porque al final cuando sois 20, en toda la empresa sois una pequeña familia. Todos se conocen con todos y, no sé, sientes como que tu contribución es muy grande, porque al final ser 20 es que eres un 5% de la empresa, o sea, es que es muchísimo. Yo creo que además el corporativismo va perdiendo un poco de identidad, de romanticismo, digamos. Sí, eso es. Lo que tú dices, llegas, joder, que sois 15 personas que vas a ver todos los días, que sabes lo que hace cada una, qué está haciendo. Y que tu contribución es muy grande, ¿no? Porque igual yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que era el único que desarrollaba el algoritmo de superresolución, por ejemplo, que es uno de los pilares de la empresa. Claro, pues al final tú evidentemente ves tu contribución ahí, porque es que eres tú literalmente el que está ahí, al igual que otra persona puede estar haciendo otra cosa y es la única persona. Al final es lo que pasa en empresas pequeñas. Quizás luego en empresas más grandes, que igual Satlantis todavía no, pero llegará con suerte, porque también tiene el lado malo de crecer, es ese, pero realmente queremos crecer. Pero en empresas más grandes como, pues eso, Airbus o demás, pues yo porque tengo contacto con gente que está en esas empresas y todos te dicen un poco lo mismo, pero que es lo esperado. O sea, al final pues eso. Pero bueno, no, y es bonito también. O sí, sea, es otro tipo de proyectos. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Pues en un Airbus, una empresa mucho más grande que tiene muchísima más gente, una infraestructura terrible. Por una parte es mucho más cómodo seguramente trabajar porque no vives en un frenetismo constante, es todo mucho más tranquilo, más old space, como os decía al principio. En cambio Satlantis pues es como mucho más frenético y es como todo lo vives muchísimo más, pero también tiene su parte negativa de que a veces hay mucho trabajo y... ¿Añoras esa etapa de programador de déjame a mí en mi cubículo? Totalmente. ¿O te gusta mucho el día de hoy donde pues supongo que no estarás tan pendiente de eso, sino pendiente de que otras personas lo hagan bien, ¿no? Sí, o sea, totalmente, lo he hecho mucho de menos. Sí, ¿no? Sí, de hecho te diría que no es tanto, o sea, no solamente en lo emocional, quiero decir, no solo por la parte nostálgica, sino porque me hace bien, o sea, ponerte
bajar, o sea, parar un poco y detenerte y ponerte a hacer algo tú mismo. Sí, ¿no? hacerte tu cafecito, poner tu Spotify y estar déjame tranquilo. 4 horas tranquilo. Eso es. Yo creo que los que somos programadores, eso en concreto es algo que atrapa. O sea, Sí. cuando lo has probado, te atrapa. Es Sí. como los que van al gimnasio tal y al final estás trabajando encima. Sí. Yo creo que es un poco balance, o sea, y depende de la persona. Yo creo que conozco personas aquí que son responsables de departamentos que yo no les he visto tocar un código o no les he visto con las manos en la masa. Y hay otras personas que, pues igual como yo, que realmente nos encanta estar ahí Vale, y yo conozco al final mi día a día como programador y me gusta saber al final pues cómo trabajáis los demás. O sea, tú en tu día a día en concreto, ¿qué haces? Generalmente yo diría que hacemos algoritmos para... O sea, tenemos que entender que el procesamiento de imágenes, algoritmos para tratar las imágenes y luego tenemos algoritmos para poder analizarlas y demás. Vale, o sea, una imagen para que la gente entienda, ¿no? Porque muchos estarán estudiando o educándose, o bueno, igual ya son profesionales, pero ¿qué es una imagen? ¿Cómo trabajáis ese procesamiento? ¿Qué hacéis en concreto con la imagen? Una imagen no es más que una matriz Vale. con valores. Cada píxel te da un número, que ese número es la intensidad de su brillo. Cuanto mayor el número, más brillante es. Cuanto más bajo, más oscuro es. Vale. Eso es una imagen. ¿Luego tienen valores como RGB o manejáis Nosotros solo no. escala de grises? Solo escala de grises. Vale. Porque luego esa información del color lo obtienes poniéndole un filtro delante. O sea, es decir, la imagen de por sí, tú lo que obtienes ya es un píxel que solamente contiene, por ejemplo, información del rojo. Vale. Entonces tú ya trabajas con una imagen en blanco y negro. Vale. Entonces nosotros básicamente nos dedicamos a corrección de ruidos, corrección de, yo que sé, algún artefacto que tenga el detector o que de repente tienes una mota de polvo delante del detector. ¿Cómo corriges eso? Y hay que corregirlo. Sí, claro. Vale. Entonces, eso realmente son sumas y restas y divisiones y multiplicaciones de Python con NumPy. O sea, usando un paquete de NumPy y luego tenemos otras funciones, otras correcciones algo más complicadas que son, pues, por ejemplo, corrección de distorsión óptica. Pues como la óptica te está distorsionando la imagen, ¿no? Por ejemplo, un ojo de pez, la cámara mítica GoPro, ¿no? Pues eso tú evidentemente estás viendo una imagen que está distorsionada. Pues todos los sistemas ópticos tienen distorsiones. Entonces tú tienes que caracterizar eso, que eso lo hacen los ópticos. Nosotros cogemos esa modelización y la aplicamos matemáticamente para modificar, digamos, sí, la forma de la imagen o los valores de los píxeles. Y eso no es también, o sea, son funciones de SciPy, que seguro que la gente conocerá, SciPy, NumPy y demás. Pandas y... Sí, eso es, ¿no? Eso es, OpenCV. Y luego hay otro tipo de corrección que se basa básicamente en coger las telemetrías del satélite, que lo que te dice es, vale, yo esta imagen la he sacado desde esta posición con esta actitud, o sea, es decir, con esta orientación, ¿vale? Entonces lo que haces es, coges la proyección del sensor, o sea, tú coges y dices, vale, proyecto esto sobre el elipsoide, bueno, sobre un modelo de la Tierra, y así puedo diferir cómo se deforma esa imagen, porque evidentemente no es lo mismo sacar una imagen de esta mesa así o sacarla desde arriba. Eso implica que la mesa la voy a ver deformada porque yo estoy proyectando una cosa, ¿se entiende, no? O sea, la perspectiva, básicamente. Sí, claro. No es lo mismo ver un edificio de frente que verlo desde arriba. Entonces nosotros tenemos que corregir eso y eso lo hacemos, pues es un algoritmo algo más complejo que tiene en cuenta, pues eso, la telemetría, la tenemos que interpolar, porque no tenemos telemetría cada milisegundo, tenemos telemetría en este caso suele ser a 4 o 5 hercios. Vale. O sea, es decir, 4 o 5 datos o medidas de telemetría por segundo. Entonces eso lo tenemos que interpolar para luego de ahí derivar cuál era la actitud y la posición del satélite en la adquisición, en esa imagen en particular. Porque nuestra estrategia de adquisición se basa en la fusión de centenares de imágenes. O sea, el satélite capta una imagen, capta miles de imágenes en un solo pase. Entonces lo que hacemos nosotros es coger todas esas imágenes y las combinamos para sacar de ahí, por simplificarlo, una imagen. Una sola imagen, como la gente entendería una imagen que es en RGB, que tú lo ves y ves el color. ¿Vale? ¿Y el procesamiento de datos? ¿Utilizáis algún tipo de algoritmo de IA? O sea, ¿lo estáis introduciendo? ¿O son puros cálculos matemáticos secuenciales, digamos? Pues ahora mismo diría que, o sea, se puede, o sea, existen algoritmos de inteligencia artificial para casi todo, pero realmente ahora mismo lo que se refiere a generación de imagen no utiliza IA, no por lo menos si lo que quieres dar es 100% seguro de que es real. O sea, el problema de la inteligencia artificial
como sabrás, es que puedes generar cosas que no están ahí realmente. Entonces, generalmente los clientes no quieren eso, quieren estar seguros de que lo que ven está. Claro, por políticas al final gubernamentales de que esa predicción al final es una probabilidad, entonces... Eso es. Y de hecho hemos hecho pruebas con inteligencia artificial que te super resuelve una imagen, pero realmente te está generando píxeles que no tienen ningún tipo de sentido. Claro, que no y te puede estar generando un árbol donde no había nada. Entonces, o sea, realmente en lo que es la super resolución, no. Lo que sí que estamos trabajando son en algoritmos de reducción de ruido, por ejemplo. Eso es una aplicación bastante típica. O en algoritmos de alineamiento, que igual nosotros sacamos imágenes que al final tú tienes una imagen que te da información del azul, una imagen que te da información del verde y una imagen que te da información del rojo, por simplificarlo. Tú eso lo fusionas, o sea, lo pones uno encima del otro, y es una imagen RGB que se llama, que es lo que ve el ojo humano. Claro, si tú esas tres imágenes, no están bien alineadas, tú vas a ver, se llama cromatismo, tú vas a ver un edificio que de repente tiene un lateral verde y otro lateral rojo, porque la casa no está localizada exactamente en el mismo píxel o el mismo índice, ¿no? Columna, línea, dentro de la imagen. Claro. Entonces, esos alineamientos a veces son complicados de realizar con algoritmos, digamos, tradicionales. Entonces, se está empezando cada vez a usar más inteligencia artificial para ese tipo de aplicaciones. Entiendo. Vale, ¿cómo es? Tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en aplicaciones de banco y tal. Entiendo que esto también tiene repercusión luego, ¿no? A nivel ingeniería, que lanzáis satélites al espacio, que tiene que funcionar, que no tiene que haber errores. ¿Cómo es en el día a día para toda esa gente que quiera trabajar en un sector tan crítico como este? Pues saber que tu código va a tener una repercusión real, ¿vale? Y que puede tener consecuencias negativas. ¿Cómo te ha pesado alguna vez? ¿Has sentido presión en ese sentido? No, a ver, evidentemente la presión está. O sea, quiero decir, al final tu código tiene que funcionar. Claro. Y si no funciona, pues es un problema. De todos modos, es verdad que el mundo del software, como es algo que se puede actualizar, y más este tipo de software que son de procesamiento, no es que estés generando como tal el software a bordo de un satélite, que es literalmente su cerebro. Esto es una... digamos que va después. O sea, mientras las imágenes se saquen, tú puedes estar haciendo mal tu algoritmo de subresolución, por ejemplo, en el peor de los casos, porque luego solo puedes reprocesar. Entiendo. ¿Vale? Entonces, sí que existe una presión, evidentemente, de que los resultados estén, y al final los clientes pues piden una calidad. Sí, y de hecho, en eso estamos ahora. O sea, yo creo que Satlantis en todas sus áreas ha visto que de hace 3-4 años ahora, lo que ha cambiado, más allá de que seamos más allá de que estemos facturando mucho más, de que haya muchos más proyectos, es también cuál es la especificación de esos proyectos y cuál es la calidad de lo que le debes ofrecer al cliente. Ha aumentado un montón. Entonces, lo que valía hace 2 años, hoy en día es totalmente inadmisible. Entonces, pues eso también te hace crecer profesionalmente porque te están pidiendo mucho más. Entiendo. Entonces, pero bueno, en cuanto a si algo falla, pues bueno, es verdad que siempre tienes la oportunidad de poder corregirlo. De poder arreglarlo. Eso es. De hecho, nosotros en particular, para los procesadores que nosotros generamos, tenemos una manera de trabajar. Bueno, usamos GitLab, típico repositorio y demás, para controlar, que de hecho es una cosa que muchas veces pienso que cuando yo entré aquí no se usaba. Vale, ¿y qué usabais? Nada. ¿Cómo nada? Nada, claro. ¿El Drive? Sí, o sea, ¿cómo subíais el código y corroborabais? Se subía a una carpeta que teníamos, pues como puede ser el SharePoint de OneDrive, pero no teníamos como tal un repositorio que controlase los cambios. Claro, pero ¿por qué? Ser una locura. No, porque solo había una persona trabajando en eso. Ah, claro. Claro. ¿Entiendes? Al final, dentro de la evolución de, sí, pero de si la uno empresa... mismo quiere mirar cómo corregir una... No se hacía. No existía. No existía. Claro. No existía. Claro, yo ahora lo pienso... Yo todavía recuerdo cuando una persona de otro departamento nos introdujo GitLab y, claro, yo no lo conocía. Y nos lo introdujo y nos dijo, no, pues esto hay que hacer así y tal, no sé qué. Y yo lo pienso ahora y digo, es que ¿cómo vivíamos sin eso? Ya. Sí. Pero, a ver, también te digo que hace muchos años también hacían... Sí, programaban y no siempre ha existido GitLab. Que los primeros ordenadores no había GitLab para hacer los proyectos. Se puede hacer, pero claro. Es verdad que ahora mismo... Pero sí que es cierto para proyectos, tan grandes donde... No, es verdad que, claro, pero va dentro de la evolución. A ver, claro, es que ahora mismo, por volver o sea, por ir a los procesadores, ahora mismo tenemos 3 procesadores que hacen 3 tareas diferentes. Para empezar, cuando yo entré, solo había uno de ellos 3. Y ese uno, todo el código estaba en .py, o sea, pero porque entraba, o sea, era igual, claro. Me invento, 600 líneas de código. Ahora igual ese código son 15.000 líneas o 20.000 líneas, porque
los niveles de complejidad que se han añadido, pero como digo, yo creo que es una evolución normal de código de cualquier desarrollo de software. Entiendo que ahora también tendréis en la empresa jerarquías de corrección de código. Sí, totalmente. ¿no? O sea, claro, tú como responsable, claro, pues las pull requests te las miras, digamos. Eso es, sí. O todo, hacemos que nos las miramos. Hay algunas que evidentemente confío. Es verdad que luego también, pues con el tiempo desarrollas protocolos de, los TICDs, que son test que se corren automáticamente, en los cuales te sirven para al menos saber que alguien no ha metido la pata descaradamente. Aunque también te digo que, como en todos lados, hemos cometido errores y ha habido veces que de repente ves y dices, ¡buah! Esto no... Has hecho un cambio que crees que no produce ningún... O sea, en este caso fue un cambio que hicimos cambiamos una función de NumPy, de SciPy, a OpenCV. Pensábamos que el resultado era igual y no. Era muy sutil, pero que cuando estamos hablando de metros de resolución se nota. Sí. No, y que hoy en día, además, creo que es una parte que no se le da bombo, el testing. A la hora de educarte y a la hora de, hacer cursos y tal, la gente no le da, pero en cuanto llegas a una corporación, y sobre todo una corporación ya un poco grande, donde tienes estructuras, jerarquías de equipos, hacer testing es inevitable, quiero decir... Es la orden del día, porque sí. a poco que hagas un cambio, tienes que tener ahí algo que corrobore que lo hace bien. Sí, es que hay muchas cosas ahí, porque hay por un lado ¿cómo decirlo? Desde mi punto de vista es como que a veces se piden constantemente cambios y actualizaciones, ¿no? Pero se piden a un ritmo que no permiten hacer esos testing bien. Claro. Entonces yo en este caso como responsable soy el que debo poner un poco de decir... Vamos a parar aquí porque no podemos ir a este ritmo, hay que hacerlo bien. Y a veces no lo he hecho, ¿eh? O sea, eso, crítica hacia mí mismo. Para los que nos estén viendo, bajemos a tierra un poco el testing. ¿Qué es el testing en un código? Básicamente el testing es que tú tengas una serie de scripts, o de código, no sé cómo decirlo, de funciones, ¿no? Que lo que hacen es ejecutar precisamente el código que tienes en ese repositorio. Y generalmente, al menos como nosotros lo tenemos, tienes una serie de resultados que deben darse, se deben dar, ya sea por un resultado cuantitativo, es decir, la imagen tiene que verse así, o esta función tiene que darme este valor, o también puede ser, tiene que hacerlo en menos de tantos segundos. Ese tipo de test. Entonces eso te permite saber que no has metido un bug, es decir, que no hay algo grosero como que has metido algo que literalmente rompe el código, o que tampoco has modificado el resultado, que eso también es una movida, porque... Y si introduces un cambio en el código que modifica la imagen, pero porque la mejora. Eso implica... ¿En qué sentido? Nos ha pasado a nosotros que hemos metido modificación. Te pongo un ejemplo. Corrección de distorsión. Meto una actualización de la corrección de distorsión que mejora, o sea, lo corrige mejor. Claro, eso implica que el resultado va a ser diferente. Claro. Pero el test no me va a pasar, porque el test, es un assert, tú le estás diciendo... Sí. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Una comparación al final. Claro, entonces nos ha pasado muchas veces, ya me ha pasado 1000 veces, de tener que validarlo de otra manera y luego cambiar el test. Que es como... Sí. Es como que... Que te das cuenta de que el test estaba mal, que es lo que se supone que debería... Realmente lo que está mal ahí es que no deberías hacer ese tipo de test. O sea, el test no está mal definido. Tú no puedes definir un test así. Lo que deberías hacer es una métrica que te evalúe cómo de bien estás calculando la distorsión. No que la calcules, no que lo corrijas de una manera particular. De hecho, en eso estamos. Sí, creo que además también, como la programación al final y las empresas han empezado a crecer los últimos 20, 30 años en plan bien, creo que nos estamos olvidando de toda esa parte de corroborar que las cosas funcionen bien, que haya test y así luego la tecnología va como va, ¿no? De que queremos sacar todo tan rápido, a tanta velocidad, que entre el dinero rápido, que luego se nos achaca mucho a los programadores. Joder, no programáis las cosas bien, joder, esto no funciona tal, ya. Pero es porque hay unos intereses, yo creo, de no pararse a hacer testing bien, a corroborar que las cosas estén saliendo bien. Al final es un balance. Sí. Yo creo que ni podemos estar, ni podemos estar desarrollando muy lentamente todo súper bien, porque al final, el negocio es el negocio, y yo entiendo esa parte, pero también a veces, desde el punto de vista del programador, hay que poner un poquito de calma y decir, vamos a hacerlo. Es mejor hacer poco y hacerlo bien, que intentar abarcar muchísimo y no llegar. Pero bueno, que también es la experiencia, y evidentemente si estamos aquí hoy es porque más o menos hacemos bien el trabajo. ¿Qué cosas crees que son las que menos te gustan en San Landis? O en el día a día como trabajador. Esto luego lo quitamos. Y esto luego lo quitamos. No, en la cantidad de horas que tengo que dedicar también
vamos, que es responsabilidad mía hacerlo así, pero por management. Entiendo. Es lo que peor llevo. No poder tener tiempo para ponerme con el código, aunque sea un poco, ¿sabes? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu día a día como programador, como jefe de departamento? Diría que, primero, o sea, evidentemente estar en este sector y ver en lo que trabajas y demás, a mí personalmente me parece apasionante. O sea, es verdad que al final uno lo naturaliza y es como que no le das... Pues evidentemente no estás todos los días pensando, ¡guau, qué guay, imágenes satelitales! No, pero sí que a veces lo pienso en... O sea, lo intento ver con perspectiva. eso es. Y digo, joder, es que está muy guapo. O sea, luego que en particular en lo que yo trabajo es como una mezcla de programación con física, con matemática, con que además que tu resultado lo ves directamente en una imagen. Que no sé, nunca he sido programador de software, pero no sé, veo como, pues eso, ¿no? Hacer un ordenador de a bordo, sí, vale, si ves o sea, funciona, pero no sé, es como que el impacto de hacer un algoritmo de procesamiento de imagen o de análisis de imagen, como lo ves directamente en literalmente lo ves en la imagen, la mejoría o lo que sea, eso me parece que es súper guay. Y luego aparte que somos un equipo, no solamente de procesamiento de imagen, o sea, en la empresa, creo que la edad media es 27 años o así. Sois una empresa joven. O sea, es súper joven. Yo de hecho soy el responsable del departamento, somos 11 y pues creo que 3 personas son mayores que yo. O sea, realmente eso en cualquier otra empresa. Bueno, siendo tantos, ¿tendrás algún tipo de anécdota? No sé, cuéntame algún tipo de anécdota aquí en la empresa. Yo diría que la anécdota, que antes te la he mencionado, el tema de la entrevista, la mejor anécdota que tengo es cómo entré yo aquí. Vale, cuéntanos. Que esto también creo que puede servir para la gente que pueda escuchar esto, pues cómo no hacer las cosas. Vale. Y es un que aprendizaje, ¿no? Sí. Escuchad alto. Y, esto incluso lo he hablado con la persona que me hizo esa entrevista, que es de hecho mi jefe. El tema es que yo cuando hice la entrevista, estando en el máster, o sea, vinieron 2 personas de Atlantis, una de ellas el que es ahora mi jefe, a hacernos pues, la típica presentación de la empresa y tal. Y después a los interesados nos dijeron, oye, pues venid a esta sala allí en la universidad, venid a la sala y os hacemos una pequeña entrevista para hacer, para conoceros antes de decidir quiénes queremos que hagáis la entrevista final o no. Bueno, pues yo esa entrevista, yo recuerdo que dije cosas como, no quiero programar. Vale. Sí, sobre todo eso. O sea, yo recuerdo que salí de esa entrevista, te lo juro que salí de esa entrevista y dije, es la peor entrevista de mi vida. O sea, había hecho igual 2. O sea, bueno, claro, tenía 21 años o 22 años. Y yo decía, qué mal, o sea, he parecido bobo. O sea, ¿cómo no sé, es verdad que a mí no me entusiasmaba programar. O sea, mira dónde estoy, pero joder, de ahí a decir a un tío que te está ofreciendo trabajo de dele, no quiero programar, y dices, joder, pues... Total que yo después claro, yo tenía dos opciones. Había dos proyectos de TFM que me interesaban, que eran el Atlantis, que por cierto no era para programar, era para hacer óptica, y otro en Tecnalia, que es un instituto en Donosti además. Entonces me llamaron de Tecnalia, entonces fui allí a Donosti y recuerdo la mujer con la que estuve, pues le gusté y tal, y me querían ofrecer el TFM, además recuerdo que luego creo que posiblemente podía hacer el doctorado, que era algo que a mí me interesaba hacer y demás, además era en Donosti, que yo vivo en Irún, entonces me pillaba más cerca, y recuerdo que volviendo de esa entrevista en bus de Donosti, volvía para Bilbao, y recuerdo que hablando con mi madre y tal, digo, es que prefiero Atlantis, no sé, me mola más. Sí, yo no conocía nada de esto, Ya. o sea, a mí lo que me habían presentado, yo ni conocía las... Te da mejor vibra. Sí, no sé, me molaba más. Y mira que estaba en Bilbao, que todo era como... Bueno, y recuerdo, pues no me han dicho nada tal, y mi madre me dijo, bueno, escríbeles tú a ellos. Y total, que le escribí a de las 2 personas que vino, el otro, el que no es ahora mi jefe. Le escribí y le dije, oye, que estaría... Bueno, buenos días, tal, estaría interesado en hacer las prácticas con vosotros, pero no he recibido ninguna respuesta y tal, igual. Bueno, a los 5 minutos me contesta y me dice, oye, pues justo estamos mirando los perfiles, aprovecho para decirte que cuándo te viene mejor hacer la entrevista. Sí. Pues perfecto, pues le dije, pues tal hora, tal, bueno, no sé, al día siguiente sería, a las 11. Vale, literalmente a los 15-20 minutos me llega un email del director del máster, bueno, el que gestionaba los TFMs, y me dice que desafortunadamente no había sido elegido por Atlantis. Vale.
Entonces yo le contesto diciéndole, no, acabo de hablar con tal persona de Satellite, se me ha dicho que tengo mañana. Ah, vale, pues nada. Claro, ¿qué había pasado ahí? Sí. Que ellos de primeras me habían rechazado. Vale. Pero por mi insistencia, por yo el mero hecho de decir, oye, que me interesa, dijeron, vamos a darle una segunda oportunidad. Y en realidad ellos ya le habían dicho al de la UPV que no. O sea, si yo no llego a mandar ese email, yo no hubiese tenido la oportunidad de venir aquí y tener una segunda entrevista. Bueno, finalmente tuve esa segunda entrevista, me cogieron y bueno, pues ya está. Y aquí estoy. Y aquí estás haciendo. Y realmente yo, años después, esto sucedió en 2020, o 2019, de hecho, a finales. Pues no sé, 2022, 2020, o sea, años después, se lo comenté a mi jefe, el que es ahora mi jefe, le dije, oye, Aitor, esto me dice, y él me confesó que, vamos, me dijo, no, yo si fuese por mí, yo no te quería contratar. Sí, de hecho, muchas veces me dice que él lo ve como que su intuición no le funcionó. Aunque bueno, no sé si es tanto intuición o que realmente tuve una entrevista de mierda. Pena. Eso es. Pero realmente, vamos, no es su culpa, es que la entrevista fue terrible. No, pero es increíble, ¿no? O sea, como de repente por una llamada que no sé qué pensaría el Iñaki de esa tarde, de decir, voy a llamar. Sí. Y te cambia la vida. O sea, literalmente. Que es verdad que luego no sabes. Igual ahora mismo llego a ir a Tecnalia y ahora mismo soy el Endacari. Sí, ahora... No, pero que no, o sea, nunca sabes. Pero es verdad que, digo, joder, si no hubiese hecho esa llamada, pues posiblemente yo no estaría aquí. Sí. Y mi vida hubiese sido totalmente diferente. Bueno, menos mal que la hiciste y podemos hacer esta entrevista. Eso es. Un poco para finalizar, sobre todo la gente que nos está viendo, tengo mucha gente que me sigue, pues que me pregunta, oye, ¿qué cursos? Oye, ¿cómo puedo coger estas habilidades de programador, de tal? Tú en el plano, luego más allá de formación del grado universitario, ¿cómo te has formado? ¿Cómo te mantienes actualizado? ¿Crees que puedes llegar a un perfil como este siendo autodidacta? ¿Qué opinión tienes? Al menos en mi campo hay muchísimo de investigación, que realmente no hago todo lo que me gustaría hacer, pero realmente al final iba a decir autodidacta, pero bueno, realmente no deja de ser leer y tratar de aprender así. Yo realmente como tal cursos no he hecho más que... Bueno, yo no tengo ningún curso hecho. Que la carrera y la carrera, experiencia el máster, laboral, ¿no? Luego lo que pasa es que la experiencia laboral pues he aprendido muchísimo, pero a base de hacer, o sea, no he hecho ningún curso. Pero sí que diría que si estás... vamos, yo veo muy positivamente, ahora que estoy en el plano de, digamos, el contratador, entre comillas, sí que veo bastante positivo que una persona pues tenga experiencia literalmente en procesamiento de imagen. O si quieres hacer otra cosa derivada de programación, de data analysis, pues joder, si puedes hacer un curso así, pues muchísimo mejor. Sí, que al final elijas sector y te especialices ahí, o sea, es que no tienes, y tengas constancia en ello. Eso es. Y que es verdad que de toda la programación, lo positivo es que si sabes programar, al final sabes hacer cosas muy diferentes, o sea, que programar no implica... Pues no sé, un ingeniero de óptico también me imagino que podrá trabajar en ópticas relacionadas con el espacio, ópticas relacionadas con el mundo sanitario, pues en el mundo de programación igual. Y lo bueno es que hay un montonazo de información en internet y cursos. Sí que es cierto que con tanta información luego, y también pasa que la gente se suele abrumar. ¿Sabes? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien, pues eso, que está empezando, que no sabe ni lo que es un condicional o que quiere llegar a este tipo de... o a ser programador o a esta empresa? Si es para empezar. Sí, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien desde tu perspectiva para empezar en programación? Esos primeros pasos, esos primeros días donde dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo crees que alguien tendría que empezar en programación? Yo me pondría con un vídeo de YouTube, con un tutorial de YouTube, me instalaría Python en mi ordenador. Vale. Y poco a poco, o sea, es que no sé, me instalaría un editor súper sencillo y empezaría a jugar. Y me pondría, no sé, metas o me pondría proyectos pequeñitos y yo creo que si te gusta, es que las cosas van solas. Comentando lo de editores, ¿en la empresa utilizáis editores de inteligencia artificial o Copilot o tal? ¿O seguís old school Visual Studio Code y nada más? Generalmente Visual Studio. Pero sí que hay gente que está empezando a usar inteligencia artificial. Yo en particular no. O sea, políticas de la empresa hasta ahora no hay en contra, no hay como... ¿no? Oh, ahí me pillas. No, creo que tampoco a favor. O sea, quiero decir, no es que ahora mismo haya, creo, una política que diga así, usad eso. Tampoco hay restricciones. O sea, por ejemplo, en Satlantis, Francia, sé que lo están usando. Pero aquí en España todavía no se ha, digamos, ¿cómo decirlo? Extendido a todos los departamentos. Entiendo. Lo que pasa es que ChatGPT y eso sí, muchísimo. ¿Tú has probado tener un editor de IA? No. Bueno, miento, sí. Y no me gustó.
No te gustó, ¿eh? No, ¿Cuál pero probaste? no me gustó porque estaba a otras cosas y Ya. decía, uff, me estás molestando, o sea, me estás generando cosas que no quiero y Entiendo. a lo mío estaba mejor. Pero es verdad que o sea, estoy convencido de que a nada que lo empieces a usar tiene que ser una barbaridad de... Sí, esto también que es tiene que ayudar un montón. un debate de hoy en día, porque yo soy de la opinión y cuando trabajas en el plano real para montar prototipos muy rápidos, para crear aplicaciones pequeñas, viene muy bien. Pero claro, cuando lo que dices tú tienes 20.000 líneas de código, que de repente el IDE te empieza a crear archivos, te empiece a meter ruido, que no viene a cuento porque es un proyecto tan grande. Es que sinceramente, como no lo he usado, no sé exactamente qué hace. Yo sé que de repente me empezaba a generar texto o me sugería textos y así y decía, no me gusta, esto pero no quiero. igual hace más cosas, no lo sé. Hombre, es verdad que yo siempre la inteligencia artificial lo tienes que tomar como una herramienta que no te puede hacer un software entero. O sea, como mucho, yo mismo en ChatGPT le digo, oye, es que hace poco, tengo esto, quiero que me... Claro, yo le digo que quiero hacer, a eso es lo que me refiero de tú programando, lo complicado no es programar, es saber qué quieres programar y cómo lo quieres programar. Eso es. Y para eso necesitas tener ese background. Para eso es útil el ChatGPT. Decirle, oye, hazme este código y aparte entenderlo, porque muchas veces haces copy-paste y no funciona. Sí. Yo el otro día justo subí un clip de que, y es lo que decía, creo que a día de hoy es más importante ser el ingeniero que piensa qué tecnología utilizar, cuándo utilizar, cómo utilizarla y lo controla, Claro. más que ya el programador que pica código. Pero claro, a su vez, para llegar a ese puesto de responsabilidad o de ingeniero que ve un poquito más de perspectiva, tienes que pasar por las fases de programador. Claro, no, porque además tienes que conocer cuáles son las limitaciones, que igual estás pidiendo cosas que no tienen sentido. O sea, evidentemente tienes que pasar por, y de hecho, yo ya digo, yo me encantaría no parar de programar, pero, o sea, programar por programar no tiene sentido, tienes que saber lo que estás haciendo. Y entonces ChatGPT, si tú sabes pedirle, o ChatGPT como cualquier otra cosa, si tú sabes qué pedirle y si filtras un poco, porque no todo lo que te dice está bien, es genial. Iñaki, muy fructífera creo esta charla. Espero que todos los que nos estén viendo hayan aprendido muchísimo de tecnología. Ya veis un caso que empezó sin saber nada. Sí que es cierto, viene a un grado universitario, pero bueno, antes me ha estado contando que aquí hay personas de formación profesional, autodidactas, y teniendo constancia, motivación, pues puedes llegar a trabajar en una empresa que literalmente manda satélites al espacio. Entonces, nada, muchas gracias, Iñaki, de verdad, un placer. Igualmente. Y para todos los que estáis viendo este vídeo, pues nada, suscribiros, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.